Bienvenidos a este nuevo tema. Hoy nos sumergiremos en un pasaje crucial del Nuevo Testamento, específicamente en 1 de Juan 2:28 al 3:10. En estos versículos, el apóstol Juan nos presenta evidencias vitales para identificar a los verdaderos hijos de Dios. En un mundo lleno de incertidumbre, ¿cómo podemos tener confianza en nuestra relación con Dios, especialmente ante la promesa de la venida de Cristo? Juan aborda esta pregunta directamente, ofreciéndonos señales internas y externas que caracterizan a aquellos que han nacido de él. Según la escritura que encontramos en el pasaje, exploraremos en primer lugar las evidencias internas de los hijos de Dios, que incluyen la confianza y preparación para su venida. Veremos cómo permanecer en Cristo nos da confianza para su manifestación y cómo aquellos que practican la justicia demuestran haber nacido de Él. El amor que nos hace parte de su familia. Contemplaremos el asombroso amor del Padre al llamarnos sus hijos. Una confianza que nos impulsa hacia la santidad. Consideraremos la esperanza gloriosa de ser semejantes a Cristo, lo cual nos motiva a purificarnos como Él es puro. Luego examinaremos las evidencias externas, que son las manifestaciones visibles de esta transformación interior. Esto incluye una vida que se aleja del pecado. Juan nos enseña que practicar el pecado es infringir la ley y que Cristo se manifestó para quitar los pecados. Un rechazo activo de las obras del diablo. También nos advierte que quien practica el pecado es del diablo. Una vida marcada por la justicia y el amor fraternal. Finalmente veremos cómo el amor práctico y activo hacia nuestros hermanos es una señal distintiva de los hijos de Dios. La idea principal de este pasaje, como se destaca en nuestras fuentes, es que los verdaderos hijos de Dios se distinguen por una transformación completa en su vida, una identidad definida por el amor de Dios, una esperanza que impulsa la pureza y una conducta marcada por la justicia y el amor. Esto es particularmente relevante considerando el contexto en el que Juan escribió, donde falsos maestros negaban la necesidad de la pureza moral. Así que, si te preguntas cómo puedes vivir de manera que cuando Cristo regrese tengas plena confianza, o de qué manera tu vida muestra que has nacido de nuevo, te invitamos a acompañarnos en este podcast mientras desglosamos 1 de Juan 2:28 al 3:10. Descubriremos juntos las características que evidencian nuestra afiliación divina y cómo aplicar estas verdades a nuestra vida diaria. Continuemos ahora nuestro análisis profundizando en cada versículo de este importante pasaje. El versículo 28 comienza con una exhortación directa. Y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y cuando venga no nos alejemos de Él avergonzados. En la versión Biblia textual dice, y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando sea manifestado tengamos confianza y no seamos avergonzados por Él en su venida. Aquí Juan nos llama hijitos, un término afectuoso que denota una relación íntima. La clave de este versículo es permanecer en Él, refiriéndose a Cristo. Esta permanencia es esencial para que en su manifestación o venida tengamos confianza y no seamos avergonzados. Esta confianza es el resultado de una relación personal, obediente y duradera con Cristo, preparándonos para presentarnos ante Él sin miedo y sin culpa. Cuando aparezca Jesús, usted tendrá confianza o vergüenza. ¿Correremos hacia Él como un niño hacia su Padre amoroso? ¿O retrocederá e intentará esconderse de su gloriosa venida? Otra pregunta, ¿es posible ser salvo y a la vez avergonzarse cuando se está ante Jesús? La respuesta tiene que ser afirmativa. Hay esa posibilidad. Pablo aborda esa posibilidad en 1 Corintios 3:15, cuando dice que en el tribunal de Cristo
Algunos sus obras serán quemadas, porque su fundamento era madera, heno o paja. Sí, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Sin embargo, tenemos que hacernos las preguntas a nosotros. ¿Qué tipo de reacción, qué tipo de respuesta queremos tener cuando Jesús venga en su gloria? Nuevamente, este pasaje nos manda a permanecer en Cristo. Y esa confianza, vuelvo a repetir, es resultado de una relación personal, obediente y duradera con Cristo. El versículo 29 añade, si sabéis que Él es justo, sabréis también que todo el que obra la justicia ha nacido de Él. En la versión Reina Valera 2020 dice, si sabéis que Él es justo, sabed que también que todo el que hace justicia ha nacido de Él. Este versículo establece una conexión directa entre la justicia de Cristo y la práctica de la justicia por parte de aquellos que han nacido de Él. Si reconocemos que Cristo es justo, debemos entender que la práctica de la justicia es una evidencia de haber nacido de Dios. Para el Hijo de Dios, la fe procede al comportamiento, pero el comportamiento correcto es el resultado natural de una creencia adecuada. Nacer de Dios tiene resultados definitivos y permanentes. Ha nacido es un verbo en tiempo perfecto, lo que nos quiere decir que los hijos de Dios crecerán para parecerse a Él, a su Padre. Nuestra práctica es la evidencia de quiénes somos, de quién somos hijos. El Salvador justo produce santos justos. Los beneficios del nuevo nacimiento son integrales. Como sabemos, Dios es por naturaleza eterno, por lo que sus hijos tienen vida eterna. Los que son meramente mortales no pueden disfrutar de la vida eterna. Esta solo se puede disfrutar, según Juan, con el nuevo nacimiento desde lo alto. Juan 3:6. Pero Dios no solo es eterno, es justo y sus hijos son justos también. Tienen el mismo ADN, podríamos decir. Con esto damos por terminado el capítulo 2. El capítulo 3 nos comienza con una profunda declaración del amor de Dios. Leemos, mirad qué clase de amor el Padre nos ha concedido, que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Por esto no nos conoce el mundo, porque tampoco lo conoció a Él. En la versión Reina Valera dice, mirad cuánto nos ama el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo ha conocido a Él. Juan nos invita a contemplar la magnitud del amor del Padre, un amor que nos otorga el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y por supuesto que lo somos. Este amor es un regalo de Dios, Padre, que no se puede ganar, no se puede comprar. Se da de forma libre y no se puede retirar. Debido a esta identidad como hijos de Dios, el mundo no nos entiende, de la misma manera que no entendió a Jesús. El Hijo de Dios es desconocido para el mundo porque tienen padres diferentes, o bien Dios o bien Satanás. Juan está diciendo que el mundo no puede apreciar o entender a los cristianos, porque lo que les motiva es algo que el mundo no puede entender. Al igual que el mundo no reconoció ni apreció a Jesús porque se parecía muy poco a lo que la gente esperaba que fuera el Mesías, tampoco entenderá y por tanto rechazará a los que son nacidos de Dios. El versículo 2 continúa esta idea. Muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. En
Biblia textual menciona, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Como hijos de Dios, vivimos con esperanza gloriosa de lo que seremos en el futuro. Aunque aún no comprendemos completamente nuestra transformación final, sabemos que cuando Cristo sea manifestado, seremos semejantes a Él en pureza, carácter y gloria, porque lo veremos tal como Él es. La idea de Juan que los hijos de Dios son una obra en proceso sugiere, se sugiere poniendo por delante la palabra ahora. Ahora somos hijos del Padre, incluso con todos nuestros fallos, debilidades y, claro, está pecados. Pero por supuesto no es el propósito de Dios permitir que sus hijos sean como somos ahora, porque el beneficio pleno de lo que llegaremos a ser no se puede imaginar en este mundo. Esta es una revelación que aún se encuentra en el futuro. Tampoco los apóstoles de Jesús pudieron entender, y nosotros tampoco, hasta que Jesús venga de nuevo. Todo este asunto es algo que nadie puede comprender, pero que sin embargo es la esperanza y justamente como dice el versículo 3, y todo el que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, como él es puro. En la otra versión dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él también es limpio. La palabra aquí puro significa libre de contaminación y se utiliza para las limpiezas ceremoniales, Juan 11:55, la del corazón, Santiago 4:8 e incluso la del alma, 1 Pedro 1:22, por lo que aquí se usa en una referencia a la vida total de una persona. Es decir, mi esperanza en el futuro me permite buscar la santidad en el presente. Aquí Juan no dice que un creyente se purificará o que debería, o que debería purificarse. Dice, en el verbo traducido aquí dice purifica. Algunos versículos que también tienen esta idea, por ejemplo Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiaos las manos, vosotros los inconstantes, purificad vuestro corazón. 1 Pedro 1:22 dice, ahora que os habéis purificado, obedeciendo a la verdad, y tenéis un amor sincero por los hermanos, amaos de todo corazón los unos a los otros. Juan utiliza esta palabra de forma similar para referirse a la transformación moral del creyente. Como mencionamos hace un momento, es una purificación integral en todo sentido. De la misma forma que Jesús se apartó a una obediencia a Dios que le otorgó, se apartó para justamente para el servicio de Dios, para obedecer la voluntad de su Padre. Aquel cuyo futuro es ser como Jesús, es decir, todos nosotros, entonces todos tenemos el mismo interés de parecernos como Jesús. Y si queremos parecernos como Jesús, vamos a apartarnos como Jesús, apartarnos del pecado, buscar la santidad en el presente, vivir una vida que glorifica a Dios. Sin embargo, lo opuesto también es algo que nos debería llevar a pensar, ¿no? Las personas que no tienen interés alguno en ser como Jesús, deberíamos cuestionarnos o deberían cuestionarse si son cristianos. Porque todo aquel que es nacido de nuevo tiene esperanza en la venida de Jesús. Eso es todo.
Estamos aquí en la tierra, sí, pero con esperanza que Jesús vuelva de nuevo, que puede ser en cualquier momento. Y mientras estamos en esa espera, estamos con el propósito, con el deseo, con el anhelo de parecernos más a Jesús y que Jesús nos siga transformando a través del Espíritu Santo. El versículo 4 va a empezar a hablar justamente acerca de las evidencias externas. En el versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es violación de la ley. En otra versión dice, todo el que practica el pecado también practica la infracción de la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Todo el que practica el pecado también practica la infracción de la ley, porque el pecado es infracción de la ley. En otras versiones dice, todo el que comete pecado también está cometiendo anarquía. Cuando hablamos acerca del pecado, no se está refiriendo al pecado ocasional que un creyente puede cometer a lo largo de su vida cristiana, sino se refiere a la práctica de la misma, a que el estilo de vida consistente de esa persona es pecar una y otra vez. Esta es la expresión externa de aquel cuyo carácter es pecaminoso. Lo que dice es que el carácter pecaminoso se expresa con la rebelión contra la ley de Dios. Y es interesante lo que es justamente esta palabra anarquía. En otras versiones aún lo dice de otra manera. Todo el que comete pecado es anti-ley, pues el pecado es hostilidad a la ley. Juan revela la verdadera naturaleza del pecado, no como actos aislados individualmente, sino como originados en una actitud molesta con las exigencias morales de Dios en sus vidas, una actitud a la que Juan denomina a ley. Entonces, cuando hablamos acerca de este pecado, no solamente se refiere a la parte de la acción misma, sino la que la origina, ¿no? Y este origen tiene que ver justamente con ser un anti-ley, y se expresa por tener una actitud de molestia con las exigencias de Dios. La pregunta para nosotros vendría a ser, ¿no? ¿Cómo cuando alguien nos corrige o cuando sabemos que lo que estamos haciendo está mal, es pecado, no agrada a Dios? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Nos sentimos molestos? ¿Nos sentimos indiferentes? ¿O por el otro lado nos sentimos simplemente tristes por haber fallado a Dios, por no cumplir con los mandamientos que Él nos da, respondiendo con lucha, ¿no?, frente al pecado, pero entendiendo que Dios desea lo mejor para nosotros, entendiendo que sus mandamientos es una demostración de su amor? Entonces, es diferente, ¿verdad? Uno pensaría de que el versículo 4 nos está hablando de una definición de lo que es el pecado, pero eso es algo muy superficial. Tiene que ver bastante en realidad, con el origen del mismo, ¿no? Esa actitud de hostilidad ante la ley. Un pasaje que justamente muestra lo que es esa anarquía de la que mencionamos antes. El pasaje dice, pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo, mientras quede desierta a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas y su alma desdeñó mis estatutos. Entonces, esa es la definición, ¿no? ¿Cuál es la actitud? Una actitud de menosprecio a los mandamientos de Dios. Una actitud de tener en bajo, ¿no?, los mandamientos que Dios nos da. Por lo que ser anti-ley no significa solamente infringir o desobedecer la ley de Dios. Significa tener poco aprecio, rechazarlo, tener una actitud de molestia por obedecerlo. Incluso pensar y decir, no, yo no me quiero someter a esto. Y si bien muchos ateos tienen este problema, no es solamente el hecho de tener que aceptar la idea de la existencia de Dios,
pero en realidad es el hecho de tener que someterse a Dios. Rechazan esa idea de que existe un ser al que tienen que rendir cuentas. Por lo tanto, esta anarquía, esta antiley, es el rechazo a la autoridad de Dios y más que todo es la exaltación a uno mismo, ¿no? Uno mismo que se gobierne, uno mismo que haga lo que bien le parece, como en el Antiguo Testamento. Y es que hay algo en la naturaleza humana que hace que cada uno de nosotros se resista a la idea de someterse a una autoridad, en este caso Dios, pero es algo natural que está en nuestra carne, por lo que tenemos cada uno de nosotros como hijos de Dios tener muy claro no solamente el obedecer la ley de Dios, sino someternos voluntariamente a su autoridad. Entonces es bueno tener eso en mente. Y hay muchos otros pasajes donde menciona esa palabra. Por ejemplo, Mateo 7, 21 al 23, donde dice, alejaos de mí, hacedores de maldad. Es lo mismo, hacedores de iniquidad, de antiley. En fin, vamos al siguiente versículo, versículo 5. Y sabéis que Él fue manifestado para que cargara los pecados, aunque en Él no hay pecado. Dice que no se puede permanecer en Él y pecar porque no hay pecado en Jesús. Juan está elaborando un caso en contra de la persona que desea ser conocida como cristiana y sin embargo defiende esas prácticas y actitudes que Dios ha definido como pecado. Hacer tal cosa es antiley y supone un rechazo a la ley de Dios. Versículo 6 dice, todo el que permanece en Él no peca, todo el que continúa pecando no lo ha visto ni lo ha conocido. Permanecer en Dios, abstenerse del pecado, no hay manera de no tener una asociación entre ver a Dios y conocer a Cristo. Los que viven en Cristo no deberían pecar. Por lo tanto, cuando nosotros como cristianos nos vemos tentados por el pecado, hay una decisión que debe hacerse, ¿no? Vivir como Cristo o simplemente hacer nuestra voluntad, ¿no? Abrazar y reemplazar, ¿no?, nuestra necesidad de Dios con cualquier otra cosa que codiciemos. Una pregunta que puede surgir en estos versículos es, ¿cómo es posible permanecer en Cristo sabiendo que nosotros como cristianos constantemente estamos pecando? Y bueno, creo que los versículos anteriores nos ayudaron a entender, ¿no?, cuál es nuestra actitud con respecto a agradar a Dios. Es un deseo voluntario de agradar a Dios y a la vez hay una lucha contra el pecado. Eso es lo correcto, ¿no? El deseo de agradar, de imitar a Cristo, pero que sin embargo aún así luchamos contra nuestros pecados. Sabemos que Dios quiere lo mejor para nosotros, nos ama, entonces con una actitud voluntaria nos acercamos y buscamos sujetarnos. Sin embargo, vamos a ver qué más nos dice Juan al respecto. ¿Cuál es el contexto de todo este asunto? Sigue en el versículo 6. Juan no está diciendo que un hijo de Dios nunca cometerá un acto de pecado, sino que no vivirá una vida caracterizada por el pecado. Un estilo de vida constante en la infracción de la ley de Dios. Quien continúa pecando demuestra que no ha comprendido ni ha experimentado verdaderamente a Cristo. En el versículo 7, Juan advierte contra el engaño. Niñitos, nadie os engañe. El que practica la justicia es justo como Él es justo. En otra versión dice, hijitos, nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, tal como Él es justo. Juan trae de nuevo a la mente la pregunta, ¿de quién son hijos? Si tenemos un Padre que es eterno, ¿no? Y luego mencionó versículos antes, este Padre es justo, sus hijos deben ser justos. Y ahora está hablando acerca de practicar la justicia, ¿no? En el tiempo de Juan, justamente, aquellos destinatarios, como mencionamos antes, habían falsos maestros.
Y estos falsos maestros mencionaban de que era posible ser cristianos y a la vez, dar rienda suelta a nuestros deseos, pecar, ¿no? No hay problema, porque una cosa es el cuerpo y otra cosa es el espíritu. Había una dicotomía, entonces Juan nos está diciendo que no es así. Aquel que es hijo de Dios, nacido de nuevo, practica la justicia. ¿Y por qué la practica? ¿Porque es una obligación? No. Lo practica porque es parte de su nueva naturaleza. Debido a que es hijo de Dios, ha nacido de parte de Dios. Como Dios es justo, esa persona que nace de parte de Dios también es justo. Está en su ADN practicar la justicia. Por lo tanto, el versículo 8 complementa con eso. El que practica el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde un principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para que destruyera las obras del diablo. Ahí nos habla justamente de cuál es el propósito, ¿no?, por el que vino Jesús. Recordemos que son dos, acorde a primera de Juan. Es justamente limpiarnos de todo pecado o perdonar nuestros pecados y destruir las obras del diablo. En otra versión dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto vino el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. No. Perfecto. ¿De quién son hijos? La referencia al diablo implica la cuestión de quién se parecen. ¿Se parecen al Padre o se parecen al diablo? ¿Encarnan el mensaje del Evangelio o se oponen al verdadero significado de Jesús? Como decía alguien, la verdad es que todos somos hijos de alguien. Nadie puede existir de la nada. Juan teme que sus lectores puedan resultar engañados respecto a la relación en lo que uno hace y lo que uno es. El que hace lo que está de acuerdo con el estándar establecido por Dios y que por tanto reconoce y acepta la autoridad de Dios es justo de la misma manera que lo fue Jesús. Cualquier afirmación de ser hijo de Dios mientras se vive de manera que contradice los estándares revelados por Dios es una mentira, es un engaño, es una falsedad. Recordemos esta frase. Lo que hacemos revela lo que somos. No importa lo que digamos que somos. Repito. Lo que hacemos revela lo que somos. No importa lo que digamos que somos. La cuestión nos vemos en esta pregunta, ¿no? ¿Quién es tu padre? ¿Eres de Dios o eres del diablo? Claro, no es necesario que me respondas. Tú me dirás, soy de Dios, ¿no? Pero la cosa es que eso debe mostrarse con nuestras acciones. Debe mostrarse con acciones de amor, como vimos en el capítulo anterior. Y bueno, todo este asunto acerca de los hijos de Dios, hijos de Satanás, todo podemos ver que está incluso desde el comienzo, ¿no? Desde el comienzo, tanto Adán como Eva, ¿no?, y todos los seres humanos tras ellos intentan asemejarse a Dios. Pero no intentan asemejarse en el sentido de imitar a Dios, sino en el sentido de rechazar la autoridad de ellos y ser un Dios para sí mismo, ¿no? Por tanto, cuando Jesús vino justamente a destruir las obras de Satanás y a restaurar a las personas, a cada uno de nosotros, a la forma como Dios nos creó, ¿no? Como dice Génesis, ¿no? Luego de habernos creado y luego de haber hecho su creación, dijo que todo era bueno en gran manera. Todo cumplía con la normativa de calidad de Dios. Sin embargo, el pecado es el que destruye, ¿no?, toda aquella imagen y semejanza que Dios puso en el ser humano. Versículo 9. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. En la versión textual dice, todo el que ha nacido de Dios no practica pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Respecto a este tema, ya hemos mencionado, ¿no?, que no puede haber esa práctica del pecado, no puede haber una vida caracterizada por el pecado, no puede haber un carácter de estar practicando constantemente el mismo pecado una y otra vez. Eso no es propio de los hijos de Dios. Entonces,
Aparte de eso, ¿qué más nos dice el pasaje? Dice, porque la simiente de Dios permanece en él. Nos da una explicación por qué aquel que ha nacido de parte de Dios no practica el pecado. La explicación es porque la simiente de Dios permanece en él. En otra versión dice, porque la semilla de Dios permanece en ellos y no pueden pecar porque han nacido de Dios. Respecto a este tema acerca de la simiente, acerca de la semilla, hay muchas interpretaciones, siendo la más completa, la más perfecta, sin quitarle nada, vendría a ser justamente que nos estamos refiriendo con esta simiente, al impulso regenerador, en este caso el Espíritu Santo, que afecta al nuevo nacimiento y que permanece en el creyente y con el creyente. Esto parece decir que los que han sido regenerados por el Espíritu quedan habitados por Él y por tanto no pecarán. Entonces, ¿cuál es la simiente de Dios? La simiente de Dios es originado por el Espíritu Santo, que permanece en el creyente. Y debido a que permanece en el creyente, debido a esa nueva naturaleza que el Espíritu Santo nos da, y debido a la permanencia del Espíritu Santo, no pecaremos, no practicaremos el pecado, no viviremos una vida caracterizada por el pecado. Hay una pregunta que uno podría tener al respecto, y dice, y no puede pecar porque ha nacido de Dios. En otra versión dice, ninguno que ha nacido de Dios peca. Entonces, si eso es así, somos nacidos de parte de Dios, porque por supuesto cada uno de nosotros ha pecado. Pareciera una contradicción, ¿no? Porque en 1 de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿cómo puede decir Juan, ninguno que ha nacido de Dios peca, y a la vez decir que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado? ¿Cuál pecado si no nos puede limpiar si es que no hemos nacido de parte de Dios? Entonces, pareciera una contradicción. Y también el versículo 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, tal vez si lo más superficial es pensar, ¿no? Juan se está contradiciendo internamente, pero no, por supuesto que no es el caso. Juan no se está contradiciendo. Cuando estamos hablando de que y no puede pecar, se refiere al pecado que hemos mencionado en versículos anteriores, en el versículo 4, si más no recuerdo. Se está refiriendo justamente al pecado como iniquidad, ¿no? Al pecado como antiley. Se está refiriendo a esa rebelión de someterse a Cristo. Esto es para designar una categoría de pecado, ¿no? Que se identifica con la rebeldía. El pecado es hostilidad a la ley, ¿no? Eso es lo que mencionamos. Juan no se está refiriendo a todos los pecados, sino se está preocupando con el pecado que es rebeldía contra la ley de Dios, contra someterse a Dios. Y eso, por supuesto, sí es evidencia de que no ha nacido de nuevo. Vamos a ver luego en el capítulo 5, 16 y 17 que hay pecados que no conducen a la muerte. Entonces, ¿qué pecado no es iniquidad o qué pecado no es antiley? Es el pecado que ha sido confesado y limpiado con la sangre de Jesucristo. Es el pecado que un creyente reconoce y confiesa. Y es diferente al de aquellos que niegan a confesarlo y de someterse a la autoridad de Dios. Ese pecado va a llevar a la muerte, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros pequemos, no nos justifiquemos, no nos excusemos, no digamos es culpa de la otra persona o expliquemos por qué hemos pecado. No, debemos someternos. Debemos confesarlo, debemos humillarnos delante de Dios, nuestra autoridad, y buscar resarcir lo que hemos hecho. Los cristianos podemos pecar, pero si son realmente hijos de Dios, estarán de acuerdo
con él en que su pecado es pecado. Lo confesarán y lo rechazarán. Haber nacido de Dios y tener dentro su semilla se considera la razón por la cual un genuino hijo de Dios no puede cometer pecado de iniquidad, pecado de antiley, lo que hemos mencionado, o en el griego como se llama pecado de anomía. Es la verdadera naturaleza de la conversión la que hace que creamos en la existencia y autoridad de Cristo y reconozcamos que nuestro pecado fue lo que hizo necesaria la cruz de Cristo. Entonces, como todo esto se reduce, ¿no? A que debido a todo esto hay una transferencia de los rasgos de carácter, ¿no? El ADN de parte del Padre hacia nosotros, sus hijos. Continuemos a ver con el versículo 10. El nuevo nacimiento implica un cambio radical en la naturaleza humana, donde el pecado se vuelve antinatural. El versículo 10 nos da una manera clara de distinguir entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. En esto son reconocidos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. En otra versión dice, en esto se distinguen los hijos de Dios y los del diablo. Todo aquel que no practica la justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, justamente este es un tema bastante profundo, ¿no? Porque todo lo que ha mencionado anteriormente es para diferenciar, distinguir, para que no hayan personas que se crean cristianos, pero a la vez están yendo a un camino de muerte, ¿no? Están siendo engañados por falsos maestros, o ellos mismos se autoengañan y se mienten a sí mismos, como hemos visto en capítulos anteriores. Al contrario, es el deseo de Juan, con amor, para que nosotros podamos distinguir tanto en las demás personas que se llaman creyentes como hacer una autoevaluación y nos llama la atención, ¿no? Que nuestra vida debe ser caracterizada por practicar la justicia y por amar a nuestro hermano. Frente a esto, en este texto se exponen dos pruebas sencillas y fundamentales que distinguen a un hijo de Dios y a un hijo del diablo. Primero, ¿haces lo correcto? Segundo, ¿amas a los demás? Juan dice que es así de simple. En estos versículos el autor ha puesto el tema en términos negativos. No hacer lo que es correcto y no amar a los demás es significado de ser hijo de Dios, hijo del diablo. Juan dice que esa es la manera. Es evidente que son una exhortación a los creyentes. Muestren que son verdaderos hijos de Dios. Practiquen estas dos virtudes. Un autor llamado Plummer tiene razón al mostrar que ambos están relacionados. El amor es la justicia en relación con los demás. Quien odia el pecado, quien ha sido liberado del diablo y quien ha nacido de Dios, hará lo que es justo y amará a los demás. Jesús, el Hijo de Dios, nos ha creado, ha redimido por su sangre, nos ha regenerado por el Espíritu Santo, nos ha reconciliado con el Padre y nos ha dispuesto para servir. Por lo tanto, solo nos queda a nosotros vivir en practicar la justicia y en amar a nuestro hermano. Por cierto, cuando se menciona hermano se refiere justamente a alguien en la fe. El amor por los demás es una característica que los que están en la luz tienen. Recordemos que el amor no es meramente emocional, sino es algo práctico y activo, expresado en actos de compasión, servicio y perdón. El amor no tiene que ver con solamente sentimientos. Entonces es algo que tenemos que considerar, porque nosotros podríamos decir, sí, yo practico la justicia. La pregunta es, ¿de qué manera? Y recordemos que no es algo como un solo acto, sino es algo que se hace de forma constante. Nuestra vida es caracterizada por obedecer a Dios, por someternos a Dios, por alejarnos del pecado. Y nuestra vida está caracterizada por amar a nuestro prójimo, por mostrar actos
prácticos, constantes, de compasión, servicio y perdón, de forma constante, todo el tiempo, siempre que sea necesario y siempre que esté a mi alcance. Y con alcance me refiero siempre que yo vea eso, ¿no? Siempre que yo vea eso, que es necesario perdonar, perdonar. Es necesario ser paciente, ser paciente. Es necesario ofrecer servicio a alguien, hay que hacerlo. Y lo mismo igual con el pecado, ¿no? Es identificar con qué cosas estamos luchando, cuáles son nuestras debilidades. Es en el carácter, son cosas que hacemos, dejamos de hacer, es el orgullo, qué sé yo, pueden ser tantas cosas. Entonces, este pasaje, y con esto terminamos, nos lleva justamente a identificarnos, ¿no? Identificar nuestra identidad, a quién pertenecemos. Y si decimos que permanecemos a Dios, ¿nuestra vida está siendo caracterizada de esa forma, con esas dos evidencias? Es algo que no solamente debemos responder con nuestras palabras, pero realmente vivirlo. Entonces, te dejo todo esto para que puedas meditarlo y aplicar en tu vida. Gracias.